Bien, queridos amigos, aquí estamos como todos los martes en su programa Sondeo Emocional. Hoy tenemos varios temas. Tenemos temas relacionados con el estrés, cosas que ocurren a diario que aumentan el estrés de las personas y los hace ponerse ansiosos y deprimirse. Tenemos también un temita con respecto a los motoristas, un temita con respecto a los policías y finalmente, o de primero, el problema de qué hacer con un adolescente o una adolescente que está fuera de control. Vamos a hablar sobre esos tres situaciones para ver qué podemos hacer para mejorarla. Y como es de entenderlo, vamos a comenzar por qué hacer con un adolescente que se vuelve incontrolable. Mire, a nosotros, los psiquiatras en general, nos llaman muchísimas veces los padres para consultarnos qué pueden hacer con un adolescente que no respeta, que se vuelve agresivo, que ha crecido en una forma descomunal y ya es una persona que tiene 14 o 15 años, pero parece que tiene 18 o 20 años. Y por cualquier perreta que le pueda dar, cualquier situación que no esté de acuerdo, le puede caer a golpes a sus familiares, le puede caer a golpes a sus amigos, y en fin, se vuelve la vida totalmente incontrolable. Hace poco, una mamá me llamó consultándome algo parecido. A medida que uno va hablando con la persona, uno como médico va formulando la posibilidad de un diagnóstico de qué es lo que está pasando. La mayoría de las veces está relacionado esto con drogas, con abuso de sustancias. Casi siempre cuando uno le pregunta a los padres, ¿usted cree que hay abuso de sustancias? Los padres inmediatamente te dicen que no. La mayoría, no todos. Pero la experiencia nos dice a nosotros que en un gran número de casos sí hay, de alguna manera, un abuso de sustancias que los padres o no han querido ver o no quieren aceptar. Pero existe, porque cuando un adolescente, vamos a hablar de los adolescentes, esto le puede ocurrir a cualquiera, cuando un adolescente pierde el control de esa manera y es capaz de autoagredirse y agredir a las otras personas, no puede haber solamente una patología, de ninguna manera. La mayoría de las patologías, inclusive la esquizofrenia, que es la patología psiquiátrica más triste, el paciente se vuelve indefenso, el paciente puede tener un exabrupto, puede puede agredirse, pero la mayoría de las veces sufre por toda la sintomatología que está él experimentando y que no puede resolver. Imagínese que usted está escuchando voces, que usted esté alucinando y que haya voces hablando de usted, ofendiéndolo, diciéndole que haga tal cosa o haga tal otra cosa, o que su madre no lo quiere, o que su padre lo quiere abusar sexualmente. En fin, estas voces se vuelven tan atormentosas que la persona no puede vivir. Usted lo ve tapándose los oídos, usted lo ve poniéndose un gorro y tapándose constantemente, huyendo de esas voces. Entonces, cuando hay una persona que se vuelve extremadamente violenta, el esquizofrénico puede tener momentos, pero no conductas. Cuando es una conducta violenta, cuando es una conducta de agresión, cuando es una conducta por un adolescente, que es lo que estamos hablando, que es inexplicable, que la persona está bien y en una pequeña conversación se forma una discusión y se para y agrede, y coge un pomo y se lo tira, o coge un cuchillo y lo ataca. Ese tipo de conducta, en su mayoría, es por abuso de sustancias. Y cuando decimos abuso de sustancias, cualquiera puede ser. Lo más frecuente en nuestro país es la marihuana,
¿verdad? Y es la cocaína. Pero también tenemos los opiáceos, la heroína, lo tenemos también. Tenemos los hongos alucinógenos también. Y hay algunas de esas sustancias que utilizan estos muchachos que no aparece en el screening para drogas. No aparece. Entonces los familiares, como este caso, lo llevó, le tomó la orina, lo llevó al laboratorio y estaba limpio. ¿Y la conducta? No, no puede estar limpio, puede ser que esté consumiendo otra cosa. Y el alcohol, por ejemplo, que es la droga más frecuente. Y aquí, en muy raros lugares, se hace un nivel de alcohol. Si toman, ellos saben que si toman ciertas bebidas que no vamos a mencionar aquí, no da ese olor a alcohol. Y los padres lo pueden oler y no huelen alcohol, porque ese tipo de bebida no da esa respuesta. Y puede ser que esto es lo que esté pasando. Además, como siempre decimos, hay que descartar la posibilidad de que tenga otra situación, que no sea el abuso de sustancias, que sea una condición médica, una tiroiditis, un desbalance hormonal, un desbalance de minerales, un desbalance de hormonas en general, que puede estar afectando a este muchacho o a esta muchacha. Descargas eléctricas anormales en su cabeza, que son fácilmente detectables con un electroencefalograma. La posibilidad de tener una disfunción colinérgica, una disfunción neuronal, que puede tener un aumento del glutamato. Todas estas son factores que pueden inducir a una persona, a un adolescente, a ser extremadamente violento, a no obedecer, a volverse oposicionista y desafiante y a crear un ambiente en la casa de tal magnitud que es preferible uno irse de la casa y dejársela sola a él o a ella. También hay trastornos de personalidad que son violentos, que no obedecen, que están en constante pugna con todo, que no respetan la autoridad. Entonces, cuando uno tiene una persona, y se lo digo a los padres porque los padres son los que llaman, ellos no quieren venir a ver al psiquiatra, no quieren venir a ver a ningún médico, y los padres te llaman desesperados. ¿Qué hago, doctor? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Bueno, el país no tiene muchos recursos. El país no tiene ni recursos económicos, ni tampoco tienen recursos protocolares. No hay. Tú llamas a la policía, por ejemplo, como yo he llamado, en una oportunidad, yo llamé desde mi consultorio al 911 explicando que había un paciente que el papá estaba con el paciente esperando su turno para entrar a verme. Comenzó una discusión entre ellos y el muchacho le empezó a dar golpe al papá. Le partió la cara, le partió la nariz, el hombre estaba todo lleno de sangre. Cuando a mí me dijeron lo que estaba pasando, estaban en la escalera y él seguía dándole golpe a su papá. Inmediatamente intervenimos, tratamos de intervenir y él nos tiró golpe a todos. Llamé, mandé a la secretaria que llamara al 911 y vino inmediatamente la patrulla. ¿Y sabe lo que dijo? Que no podían intervenir. Digo, ¿cómo que no pueden intervenir? No, no podemos intervenir porque aparentemente ese es un paciente con un problema psiquiátrico y nosotros no estamos autorizados para eso. Tienen que esperar que venga el 911. El 911 nunca vino, la ambulancia nunca llegó. Y tuvimos nosotros que resolver esa situación. Por eso decía que no hay recursos, no hay protocolo. La gente no se quiere involucrar. Hay muchísimas personas que con pacientes en su casa que son violentos y llaman al 911. El 911 responde rápidamente. Sinceramente hay que felicitar a esa gente. Pero llegan con las manos atadas. ¿Por qué? Porque es un paciente psiquiátrico, no lo quieren intervenir. Porque el paciente psiquiátrico puede volverse agresivo y atacar a cualquiera.
Y ellos tienen que mantenerse con las manos en alto porque no pueden atacar, no pueden controlarlo, porque está contra la ley. ¿Qué ley de qué carajo? Entonces, con un adolescente como de esta naturaleza, oposicionista y desafiante, el país tiene muy pocos recursos. Nosotros, en el pasado, porque no sabemos, las cosas cambian. En una entrevista que hicimos en un programa, en el programa Viva Mejor, donde yo trabajaba en aquel tiempo como entrevistador, hablamos con la directora de una institución que nosotros pensamos que al fin había llegado al país, algo que pudiéramos utilizar para manejar a un adolescente incontrolable. Y me refiero a una institución que nació inspirada en la realidad, porque hay muchas instituciones que nacen, pero nacen en un mundo de fantasía. Y en ese mundo de fantasía, porque es un mundo de fantasía cuando el protocolo no existe o cuando las ideas son muy buenas pero no se ajustan a la realidad de lo que pasa en el país. Y esa institución se llama, todavía funciona, se llama el Tribunal de Sanciones Alternativas para Adolescentes en Conflictos con la Ley. Y postulaba en aquel entonces, porque muchos padres dicen, bueno, yo no puedo ir ahí a buscar nada porque mi hijo no tiene ningún conflicto con la ley. Bueno, según el Tribunal de Sanciones Alternativas, si tú tienes miedo de que él se pueda hacer daño o tienes miedo de que él le pueda hacer daño a otra persona, ya puedes acudir allí como una manera de evitar estas consecuencias. Y teníamos entendido, y nos gustó mucho, de que esa institución trabajaba directamente con la Fiscalía, no para encarcelar a ningún joven, sino para hacerlo entender por el camino que estaban y dónde podían terminar. Yo inclusive planteé en aquel momento las visitas a Najayo. Señores, cuando tú llevas un joven a Najayo y le dices, mira, esto es lo que pasa, mira la forma en que viven, mira lo que comen, mira dónde tú puedes llegar aquí si continúas con esa conducta. Muchos muchachos responden, porque muchas de estas conductas son manipulativas. No hay un origen psiquiátrico ni emocional, es puramente manipulativas. Muchas veces impulsados por el deseo de ser aceptado por un grupo. Planteamos eso en aquella oportunidad, no nos hicieron caso. Hemos enviado allí casos de muchachos que los padres no tienen el control para decirle, mira, lo único que yo conozco es esto, llégate allí. Ahí había una psicóloga, amiga mía, que trabajaba en ese entonces, la licenciada Bélgica, no sé si continúa trabajando allí. Si ve este programa, le agradecería muchísimo a Bélgica que se comunicara con nosotros. ¿Y cuál era el fallo más grande? El fallo más grande es la maldita costumbre que tenemos de trabajar los casos solos. Yo le mandaba al muchacho, le mandaba a los padres, le llamaba por teléfono y decía el caso que yo estoy mandando y jamás en la vida me llamaron para nada. Se convirtieron en omnipotentes, absorbían el caso que yo había mandado como cabecera de médico, como médico de cabecera, y no se comunicaban con nosotros, jamás. Nosotros perdíamos los casos, no sabíamos lo que pasaba. Después, cuando con el tiempo remetí un caso, me enteré que aquello había cambiado, que la filosofía, que la misión de aquella institución tan linda y que yo me enamoré de ella y empecé a remitir casos inmediatamente,
no funcionaba. No funcionaba. ¿Qué tú puedes hacer con un caso de un adolescente que está incontrolable, que tiene peligro para él y peligro para la familia, peligro para sus amistades, que posiblemente esté en droga, que posiblemente se esté juntando con malas compañías, que esté bebiendo alcohol, que esté utilizando el maldito vape, que cuando te das un sorbo de esa porquería de nicotina, ese sorbo representa hasta 49 cigarrillos. ¿Qué me vas a decir a mí? ¿Qué historia? Y los padres lo ven y los muchachos le meten cuento de que esto es para dejar de fumar. No quiero fumar el cigarrillo. No, en ese vape no solamente fuman nicotina, le pueden incluir sustancias y aspirarlas. Y tú ves que los padres le permiten el maldito aparato, que debiera haber una ley en este país para que no se vendiese. La mayoría de los casos de la conducta oposicionista y desafiante, si antes se ha hecho un despistaje y se ha descartado de que no tiene ningún problema médico, puede ser una conducta manipulativa. Claro, hay que tratar los problemas emocionales, hay que tratar los traumas que tiene esa persona, el por qué son así. Porque tú ves que entre los 13 y los 18 toman ese tipo de conducta y después cuando tienen 25, que tú lo ves trabajando, asistiendo a la universidad, casados, con hijos, en un ambiente próspero, y tú le dices, bueno, ¿y qué pasó? ¿Cuándo cambiaste? Ah, no sé. Digo, ¿y por qué tú hacías eso? ¿Por qué te comportabas? ¿Por qué te mordías? ¿Por qué le caías a golpe a la pared? ¿Por qué rompías los vidrios de tu casa? ¿Por qué le tirabas los pomos a tu padre? Yo no sé, doctor. Me dio por eso. No tienen una respuesta. No la tienen. Entonces, en el país, actualmente, para un tipo de muchacho como ese, lo único que puede calmarlo en un momento determinado es internarlo. ¿Y dónde lo vas a internar? ¿Cuánto cuesta un internamiento un mes? Te puede ascender a una cifra de 1 millón de pesos. ¿Y quién tiene 1 millón de pesos? Solamente los ricos. Y los ricos cogen a sus hijos y se los llevan para el extranjero y lo internan allí. Pero aquí el hijo de Machepa no tiene dónde ir y son los que andan en la calle. Nosotros llevamos meses diciendo que hay una persona durmiendo en la calle, en la Bolívar, esquina Alma Mater, que es una persona que hasta ahora no ha dado señales de agresividad, pero yo que converso con él a cada rato, sé que hay un potencial de agresividad muy grande. Nadie ha ido a hablar con él. Ahí está tirado en la calle, si llueve, si hay un sol abrasante, no importa, él está siempre ahí. No sé dónde come, no sé dónde se baña. Le ofrecimos nosotros por nuestra cuenta poderlo llevar a un hogar de acojo, ¿verdad? Y dijo que él no va para ninguno de esos lugares, que él mató a una persona en ese lugar en Baní, que él no puede ir a Baní. Yo no sé si es verdad o no sé, puede ser su fantasía, puede ser un enfermo mental. Entonces, con los adolescentes es incontrolable. Cuando están ya en una fase que nadie lo puede manejar, que los padres no saben qué hacer, hay que internarlo, hay que calmarlo. El internamiento no tiene que ser voluntario, puede ser involuntario, firmado por los padres porque tienen temor a que mate a alguien, a que agrede y puede golpear a una persona y matarlo. Pero eso cuesta dinero, eso cuesta mucho dinero.
Y durante el internamiento, porque ¿para qué lo internamos? ¿Para curarlo? No, no, es para investigarlo. Es precisamente para hacerle todas las pruebas médicas que él no quiere hacerse, pero entonces cuando está interno negociamos con él. Negociamos con él. Y si es una conducta oposicionista y desafiante, medalaganaria, digamos, ellos negocian. Y te decimos, mira, te vamos a dar el alta, pero mira lo que te puede pasar. Puedes venir otra vez para acá. Y si vienes para acá otra vez, te vas a pasar aquí 3 meses, 4 meses, qué sé yo. Ah, pero entonces aquí como queremos ser lo más puro del mundo, igual que aquel que dijo que quería un Nueva York chiquitico, sin explicar qué tipo de Nueva York, porque Nueva York tiene varias facetas. ¿Qué tipo de Nueva York es el que tú quieres? Entonces, no tenemos un lugar, no tenemos un lugar. Por eso tú lo ves en las calles, como este muchacho. Incontrolable. El país no tiene realmente un lugar, porque también es un abuso levantar una querella contra una persona que puede estar afectado mentalmente. Y los padres no quieren oír hablar de eso. Pero ¿y qué tú haces entonces? ¿Lo vas a dejar hasta que mate a alguien? ¿Vas a permitir que cometa cualquier tipo de delito? Que un día tenga hambre y vaya a un supermercado y se robe las cosas y le caigan a golpe y venga la policía y le da más golpes y lo llevan y lo meten en Najayo, cuando estas cosas pueden ser evitadas. Hay que trabajar con los adolescentes incontrolables, pero los padres tienen que mostrarse cooperadores. Cuando un profesional le diga, mire, señores, vamos a internarlo, él necesita internamiento porque está muy irritable, no duerme, come en exceso o no come, tiene un mutismo selectivo, habla con el que le da la gana, cuando le da la gana y de lo que le da la gana. Un día se va a volver violento. Y cuando son gentes así como ese muchacho que duerme en la Bolívar, lo repetimos, Bolívar, esquina Alma Mater, que es un muchacho grandísimo y fuerte, va a ser muy difícil controlarlo. Ya cuando ocurra un hecho, entonces interviene la policía y la pobre persona es la que sufre. Con los adolescentes incontrolables hay que tener mucho cuidado. Hay que, como dicen los guajiros, atajarlos a tiempo. Y no es con la violencia, no es llenándolo de medicamentos. Eso es abusivo, eso es un abuso también. Tener a una persona drogado todo el tiempo con medicamentos psiquiátricos para que esté calmado. No, eso no se hace así. Usted tiene su periodo de poderlo calmar y de poderlo controlar. Pero después viene el proceso psicológico, después viene el proceso terapéutico. Llegar y que tú poder entrar, porque para eso somos profesionales. Tenemos que practicar esto como un arte. Poder meternos en su mundo y saber qué sucede o qué ha sucedido, cuál es el motivo de esta conducta y de esta actitud. Yo les recomiendo enfáticamente a los padres que tienen adolescentes incontrolables, violentos, irritables, estén consumiendo sustancias o no, que busquen ayuda rápidamente. Porque si es verdad que esto puede ser una etapa del adolescente,
en esa etapa pueden ocurrir muchas cosas. Y lo mejor que pudiera ocurrir, pero que tiene un mal pronóstico, es que pueda de alguna manera atravesar todas esas etapas de la adolescencia y llegar a la edad adulta tranquilo, pero con un mal pronóstico, porque llega traumatizado, llega acomplejado, llega adolorido, llega señalado donde nadie lo va a querer cerca. Y entonces, ¿qué hacen la mayoría de ellos? Pues se juntan con otras personas, ya sea en una pandilla o no, con otras personas similares a ellos, que hayan atravesado estas mismas situaciones. ¿Y de qué van a hablar esos cristianos? Van a hablar de sus dolores y van a cometer pecados, van a robar, van a usar sustancias, van a prestarse para cualquier vagabundería. Y entonces usted va a ver una persona que al final, si no lo utilizó en la adolescencia, va a terminar utilizando drogas, sobre todo el alcohol. Y el alcohol es la puerta de entrada de todo lo demás. Ahí viene la marihuana, ahí viene la cocaína, ahí vienen los opiáceos y toda la basura que hay. Entonces queremos hacer ese llamado para ponerle atención. Ponerle atención. Ahí está apareciendo en pantalla mi celular. No le cuesta nada llamarme y pedirme un consejo. Yo se lo doy a través del celular. Yo le digo a dónde ir, qué hacer. Pero tienen que ponerse duro. Tienen que ponerse duro. Porque hay que negociar. Pero hay que negociar sabiendo que él conoce o ella conoce que tus padres están decididos a tomar cualquier medida porque ya no pueden controlarte.